estas imágenes te es conocida. Despierta, despierta. No es real, no es real. Hola buena gente, en este video les voy a compartir algunos consejos simples pero claves para armar o mejorar un PC, aumentando los FPS sin incrementar o incluso reduciendo los costos, además de otros datos que pueden aumentar la calidad y cantidad de su vida útil. Voy a comenzar con una pequeña pregunta. Imagínate un caso hipotético. Quieres actualizar tu PC para aumentar los FPS de videojuegos, los cuales no tienen tantos requisitos, por ejemplo LOL o Fortnite, y tienes un i5 10400 sin una gráfica. ¿Cuál de estas opciones es la más barata y aumenta más tus FPS? ¿Cambiar de un HDD a un SSD? ¿Cambiar de un i5 10400 a un i5 11400? ¿Cambiar un módulo de RAM de 16 GB por dos módulos de 8 GB? ¿O colocarle una fuente de poder con más watts, que en este caso te la regalaron? ¿Pudiste responder la pregunta o estás entre dos opciones? Pues cuando termine de ver este video podrás responderla sin titubear. Sabemos lo importante que es obtener un rendimiento óptimo en los videojuegos sin gastar más de lo necesario. Así que si estás pensando en armar tu propio PC o quieres mejorar el tuyo, estás en el lugar correcto. En este video te daré datos importantes que debes tener en cuenta para lograrlo. Nos enfocaremos en opciones para aquellos con un presupuesto ajustado, porque todos merecen disfrutar de una experiencia de juego increíble sin tener que gastar una fortuna. Pero cabe recalcar que solo hablaré de hardware, por lo que no hablaré de antivirus, optimización ni similares. Así que vamos con el punto número 1. Dual Channel. El Dual Channel es una configuración de memoria RAM en la que se utilizan dos módulos de memoria en lugar de uno solo. Esto permite que la placa madre acceda a la memoria de manera simultánea, lo que resulta en un aumento significativo de la velocidad de transferencia de datos. En pocas palabras, más velocidad, lo cual significa mejores resultados en los videojuegos. Para activar el Dual Channel necesitas dos cosas. Una es tener una placa madre compatible con esta tecnología, por lo cual no debes preocuparte mucho, ya que actualmente todas lo son. Pero si quieres buscar componentes un poco más antiguos, investiga. Y la segunda es tener al menos dos módulos de memoria RAM idénticos. Es importante destacar que los módulos deben ser del mismo tamaño y velocidad para asegurar una sincronización adecuada, ya que este dato algunos lo desconocen, pero puedes tener dos RAM diferentes en el mismo PC. Pero esto puede causar algunos problemas, por lo que no se recomienda. Activar el Dual Channel es muy sencillo, solo debes revisar bien en tu placa base en qué slots se deben colocar, ya que de no colocarlos en los indicados no se podrá activar. De todos modos, se debe revisar en la configuración en caso de estar desactivados, por si acaso. Por lo que no solo es fácil, sino que también puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de tus juegos. Pero, ¿cómo afecta realmente a los FPS? Esto dependerá de varios factores, como el juego en sí, la velocidad de la memoria RAM y la configuración general de tu PC. Pero, en general, el Dual Channel puede proporcionar un aumento significativo en los FPS, especialmente en juegos bien optimizados y de pocos requisitos, como puede ser Fortnite, GTA o LOL. En el último caso, es bastante común que al activar el Dual Channel se doblegue la cantidad de FPS en comparación de no tenerlo activado. Recuerda que el Dual Channel no solo mejora el rendimiento de los juegos, sino que también beneficia a otras tareas exigentes, como la edición de videos o el renderizado 3D. Es una forma eficaz de aprovechar al máximo tus componentes sin gastar mucho dinero adicional, costando lo mismo o si estás atento a packs, pudiendo llegar a salir más barato en casos puntuales. Conocer bien los componentes de tu PC. Aunque suene un poco obvio, debes conocer bien los componentes para no perder dinero, comprando algo que no funciona como debería o que posea características que no usaremos. No voy a explicar qué hace cada componente ya que el video se haría muy largo, así que en otro video explicaré qué es cada componente, marcas, compatibilidad, etc. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos? Nomenclatura del procesador. Si revisas en tiendas de tecnología y ves los procesadores, te percatarás que algunos al final del nombre traen una letra. Por ejemplo, i5 11400F. Entonces, ¿qué significa cada letra y por qué deberíamos estar atentos? Existen más nomenclaturas, pero son bastante difíciles de encontrar, por lo que solo nos centraremos en estas cuatro. F en Intel. Un procesador que termina en F significa que no posee gráficos integrados, lo que lo vuelve más barato. Pero, ¿qué significa esto? Significa que este procesador no puede funcionar sin tarjeta gráfica, por lo que, en caso de no contar con una, no podrás hacer nada.
por lo que es recomendable si te armarás un PC con una gráfica, uses este tipo de procesador, ya que no ocupará la gráfica integrada, pero si tu PC no tendrá gráfica o se la añadirás con el tiempo, estos procesadores no son una opción. K en Intel o X en AMD. Un procesador terminado en K en el caso de Intel o X en el caso de AMD son procesadores que no tienen bloqueada la velocidad ni el voltaje, por lo cual se puede aumentar en un proceso llamado overclock. Estos procesadores son más caros que los normales, pero para aumentar sus características de fábrica se debe tener conocimiento, ya que reducirá su vida útil y de llegar a hacerlo mal queman tu procesador. Así que, a menos que quisieras hacer overclock desde antes, no se recomienda comprarlos, ya que estarías gastando de más por algo que no sabes usar. KF en Intel. Es la mezcla de ambas características, un procesador overclockable y sin gráfica integrada. G en AMD. Son procesadores con gráficos integrados. Por resumirlo, sería como un procesador promedio en Intel. La única diferencia es que estos ocuparán 2 GB de RAM para subir RAM, por lo que en este caso el Dual Channel se vuelve más notorio. Placa madre. Las motherboard caras te pueden otorgar características como más entradas o protección extra contra cambios de voltaje, pero estos no aumentarán los FPS, o no de manera que sea considerable. SSD. Las SSD son cada vez más baratas, por lo que están comenzando a reemplazar las HDD, pero mientras el precio sea diferente, hay que conocer por qué pagas. Las SSD te otorgan una velocidad de carga superior, pero al igual que en el punto anterior, no generan un aumento de FPS. Fuente de poder. La fuente de poder tiene una cantidad de watts. En caso de ser más baja de las que ocupa tu PC, se apagará y dará problemas. En cambio, en caso de ser demasiado alto, gastarás dinero por las puras, ya que no verás un cambio. Hercios de un monitor. Esto no tiene que ver directamente con el hardware, pero cabe recalcarlo. La manera más simple de explicarlo es que los hercios es la cantidad de FPS que puede transmitir tu pantalla. Por lo que debes considerar que si tu PC transmite un juego a 200 FPS y tu monitor es de 60 Hz, solo verás el juego a un máximo de 60 FPS. O al contrario, si tu juego va a 45 FPS y tu pantalla es de 240 Hz, solo verás el juego a 45 FPS. Por lo que debes reconocer aproximadamente a cuántos FPS jugarás, ya que no es la idea pagar más por un monitor el cual no será exprimido al máximo o tener un monitor que no podrá seguirle el paso a tu PC. Ventilación del procesador. La ventilación del procesador, o conocida como CPU fan, tiene dos opciones principales, la ventilación por aire y la ventilación líquida. Ambas son efectivas para mantener las temperaturas bajas de tu procesador. Para elegir la mejor opción es importante investigar las necesidades específicas de tu procesador, considerando el precio, la eficiencia, el tamaño y los cuidados requeridos. La ventilación por aire suele ser más económica y fácil de mantener, mientras que la ventilación líquida suele ser más cara y requiere mayor mantención, pero no siempre ofrece un rendimiento superior. La ventilación custom se recomienda solo para procesadores muy potentes y actuales, ya que requiere precauciones debido a posibles errores que pueden dañar el equipo. Por lo que, investiga la calidad-precio, ya que en este apartado es mucho más común, comparado con los otros componentes, encontrar productos mejores a menores precios. Comprar componentes más caros para obtener una característica específica no es malo, pero en este video la idea es que ahorres e inviertas en componentes que aumentan tus FPS, por lo que te debes informar por qué un componente es más caro que otro, y si tú notarías o usarías ese cambio, o por el contrario, por qué un componente es más barato, ya que como vimos, por ejemplo, al usar un procesador F sin gráfica, dejarías tu PC inutilizable. Cuello de botella. ¿Qué es exactamente un cuello de botella? En términos simples se refiere a una situación en la que uno o varios componentes de tu PC limitan el rendimiento general del sistema. Esto significa que, aunque tengas un componente potente, si otros no están a la altura, estará desperdiciando su potencial. El cuello de botella puede ocurrir en diferentes áreas de tu PC, como el procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM o incluso el disco duro. Cuando uno de estos componentes no puede seguir el ritmo a los demás, se crea un desequilibrio que afecta el rendimiento general de tu PC, mucho más notable en los videojuegos. Entonces, ¿cómo puedo evitar el cuello de botella? La clave está en asegurarte de que todos los componentes de tu PC estén equilibrados en términos de rendimiento. No tiene sentido tener un procesador de última generación si tu tarjeta gráfica no puede aprovechar todo su potencial. Es importante investigar y elegir componentes que trabajen en armonía para obtener el mejor resultado posible. Las consecuencias de ignorar el cuello de botella pueden ser costosas.
Si gastas demasiado dinero en un componente potente y descuidas otros aspectos igualmente importantes, estarás perdiendo recursos y rendimiento. Además, podrás enfrentarte a problemas como ralentizaciones, caídas de FPS y una experiencia de juego generalmente insatisfactoria. Recuerda que cada componente tiene su importancia y debe ser elegido cuidadosamente para evitar el cuello de botella. Investiga las recomendaciones de combinaciones de componentes, verifica los requisitos de los juegos que deseas jugar y asegúrate de que todos los componentes se complementen entre sí. En caso de no ser así, estarás malgastando dinero que pudiste haber invertido en aspectos que sí harían variar tu experiencia de juego, o al menos te pudiste haber comprado unas papitas. Pero, recuerda, generar un cuello de botella no es el fin del mundo. Se puede generar por conveniencia. Por ejemplo, querías comprar una CPU y una GPU. Están ambas niveladas, pero encuentras una GPU más potente y más barata. En este caso, la segunda GPU tendría un cuello de botella, frenando su potencia. Pero de todas formas obtendría al final el mismo potencial, pero por menos costo, dejando a futuro una posible actualización. Reconocer requisitos. Cuando tienes un presupuesto limitado, es fundamental optimizar tu inversión centrándote en los componentes que realmente necesitas para el juego que jugarás. Aquí hay un consejo clave. Presta atención a los requisitos de la CPU y la GPU. En algunos casos, como juegos ligeros, LOL, Minecraft, etc., es probable que la CPU tenga un impacto mayor en el rendimiento que la GPU. Estos juegos suelen requerir una gran cantidad de procesamiento de la CPU, por lo tanto, es posible que desees priorizar un procesador más potente en lugar de gastar una cantidad excesiva en una GPU. Por otro lado, si estás interesado en juegos que dependan en gran medida de la GPU, como los juegos de mundo abierto o con gráficos realistas, por ejemplo, Red Dead Redemption, Warzone o Cyberpunk, es recomendable invertir más en una tarjeta gráfica potente para obtener un rendimiento óptimo. Recuerda no generar cuello de botella. Además, considera que en algunos casos puede ser más ventajoso invertir en una CPU de alta gama en lugar de comprometerse con componentes de nivel medio, tanto para la CPU como para el GPU. Una CPU de calidad superior puede proporcionar un rendimiento general más sólido y permitir una actualización de la GPU en el futuro, cuando se posea más presupuesto. Este consejo puede ir de la mano con la RAM, ya que es fácilmente mejorable y su poca cantidad no afecta tanto a la CPU o la GPU. También se puede ahorrar dinero en el disco duro para mejorarlo a futuro, pero no se puede hacer lo mismo con el siguiente componente que veremos. No ahorrar ni malgastar en la fuente de poder. La fuente de alimentación es un componente fundamental que suministra energía a todos los demás componentes de tu PC. No solo es importante elegir una fuente de alimentación confiable, sino también asegurarte de que tenga la capacidad adecuada para tu sistema. Es tentador ahorrar dinero comprando una fuente de alimentación con menos capacidad de la necesaria, o sin verificación. Sin embargo, esto puede resultar en problemas de estabilidad y rendimiento. Una fuente de alimentación subdimensionada puede provocar reinicios aleatorios, bloqueo del sistema y rendimiento general deficiente. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que no necesitas gastar en exceso comprando una fuente de alimentación con una capacidad mucho mayor a la necesaria. Además de ser costosa, una fuente de alimentación sobredimensionada desperdicia energía y puede tener un menor rendimiento en términos de eficiencia. Además de la capacidad, la calidad de la fuente de alimentación es crucial. Una fuente de alimentación de mala calidad puede afectar negativamente tus componentes e incluso causar daños físicos a largo plazo, sobre todo si vives en lugares con constantes cortes de luz. Es recomendable elegir una fuente de alimentación de marca confiable y con buenas especificaciones. No escatimar en la fuente de alimentación es una inversión inteligente a largo plazo. Una fuente de alimentación confiable y de calidad proporcionará una alimentación estable y eficiente, protegiendo así tus componentes y prolongando la vida útil de tu PC. Recuerda investigar y elegir una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de potencia de tu sistema y que tenga una buena reputación en términos de calidad y confiabilidad. Ofertas. Un último consejo, importante antes de concluir. Si estás armando un PC y tienes un presupuesto limitado, te recomendamos estar atento a las ofertas y descuentos que pueden surgir. Puedes encontrar promociones en tiendas en línea, tiendas físicas o incluso en grupos de venta de hardware de confianza. Sin embargo, es crucial tener cuidado al realizar una compra en línea y asegurarte de comprar en páginas confiables y reconocidas. Desconfía de precios demasiado buenos para ser verdad.
ya que pueden ser indicativos de productos falsificados o de mala calidad. Algunas recomendaciones para comprar de manera segura serían: comprar en tiendas en línea reconocidas. Opta por tiendas en línea con buena reputación y opiniones positivas de los compradores. Verifica la autenticidad. Asegúrate que los productos que compres sean genuinos y provengan de fabricantes confiables. Evita comprar en sitios de subastas o en lugares donde no puedas verificar la procedencia del producto. Leer opiniones y reseñas. Antes de comprar un componente, investiga y lee las opiniones de otros usuarios para tener una idea de su calidad y rendimiento. Y lo más importante, no comprar productos que sean de minado. Suelen ser bastante baratas, pero si un componente se ocupó anteriormente para minar criptos o similares, su desgaste en la mayoría de casos es muy alto, por lo que no importa si se ocupó poco tiempo, su vida útil, potencia y velocidad se vieron potencialmente reducidas. Recuerda que la seguridad y calidad son prioridades al comprar los componentes para tu PC. Siempre es mejor invertir en productos auténticos y confiables, incluso si esto implica esperar un poco más para obtener un mejor precio. Mantente atento a las ofertas, pero compra con precaución para asegurar de obtener componentes genuinos y de calidad. Estos serían los consejos que yo te puedo compartir, pero antes de terminar, vamos con la pregunta del inicio. ¿Quieres actualizar tu PC para aumentar los FPS de videojuegos, los cuales no tienen tantos requisitos, por ejemplo el Oliforme? Y tienes, por ejemplo, un i5 10400. ¿Cuál de estas opciones más baratas para aumentar más tus FPS? Cambiar un HDD por un SSD, cambiar un i5 10400 por un i5 6400, cambiar un módulo de RAM de 16 GB por un módulo de RAM de 8 GB, o colocar una fuente de web con más watts. ¿Qué te la gana? La respuesta es sí. ¿Por qué te preguntarás? Revisémoslas una por una. A. Una memoria con más velocidad aumentará la velocidad de carga, pero no la cantidad de FPS. B. Aumentar de una generación a otra que solo tenga un año de diferencia no suele dar cambios muy significativos. En este caso, la mayoría de juegos no verán un aumento de FPS mayor al 9%, y sale bastante caro. C. Al hacer este cambio estarías activando el Dual Channel, que, como ya dijimos, puede incluso doblegar los FPS de juegos de pocos requisitos, además de aumentar siempre, aunque sea un poco, los FPS de juego en general, y es más barato que comprar la CPU. D. Una fuente de poder con más watts no genera ningún cambio, a menos que tu fuente anterior tuviera problemas, por lo que es un bonito regalo que puede servir para alguna mejora en tu PC, pero no aumentará tus FPS. Muchos tal vez quedaron con la duda de cómo puede investigar o en qué página de buscar para conocer los cuellos de botella. Personalmente, para FPS en juegos, cuello de botella y potencias de fuente de poder, una de las más confiables sería usar PC Builds o CPU Ayer. Se recomienda conocer otras, ya que hay varias páginas de tecnología propias de empresas de hardware, las cuales son bastante confiables. Así que usa tantas como consideres necesarias, aunque siempre la mejor para conocer los FPS son comparaciones en YouTube. En este video hemos compartido algunos consejos para armar un PC, mejorando características para videojuegos sin gastar más de lo necesario. Hemos aprendido sobre la importancia de utilizar el Dual Channel para aumentar los FPS, evitar el cuello de botella para un rendimiento equilibrado, conocer bien los componentes y reconocer los requisitos de los juegos que jugarás. Además hemos destacado la importancia de no escatimar, pero tampoco malgastar en fuentes de alimentación. Por lo que, si tienes un PC, quieres aumentar los FPS, la mejor opción hablando de hardware sería el Dual Channel. Por otro lado, si tú deseas armar uno, todos los consejos te servirán de una u otra forma. Pero por lejos, el más importante para ambos casos sería investigar, ya que si entiendes qué hace cada componente, podrás tener una computadora nivelada, e incluso tener una computadora con lo elemental y posteriormente añadirle los demás componentes. Además de eso, una buena investigación de precios te ayudará al presupuesto y puede ir muy bien de la mano con el punto anterior. Recuerda que armar un PC para videojuegos no significa gastar una fortuna, sino tomar decisiones inteligentes y equilibradas. Con un poco de investigación y consideración puedes obtener un rendimiento óptimo sin comprometer tu presupuesto. Espero que este video te haya gustado y sobre todo servido. Agradezco tu atención y adiós.